tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Conexiones Entusiastas, podcast devocional, podcast de aprendizaje, discusión, de aquí platicamos, no juzgamos, ya saben cómo vamos estas semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie. Si no me equivoco, nos va a tocar que este es el capítulo número 18, 19, por ahí vamos. Y tenemos invitados el día de hoy también. Con nosotros hoy nos acompaña Mónica Nieto, de Familias Exitosas. Por aquí de repente vamos a estar haciendo spoiler alert de todo lo que hacen ellos a través de este devocional que vamos a estar haciendo, de esta discusión o estudio de los versículos del día de hoy. Y pues para empezar vamos a hacer una pequeña oración. Y es, Padre y Espíritu Santo, te pedimos que hoy te quedes aquí con nosotros, que nos des sabiduría, que nos permitas tener el discernimiento para poder compartir tu palabra desde el amor y que pueda ser de muchísima bendición para todo aquel que nos esté escuchando el día de hoy. Gracias, Señor, porque permites esta conexión, porque nos permitiste hoy podernos reunir y que en este momento sea dicho aquello que tú necesitas que sea dicho, Señor. Solo permítenos ser un vaso, utilízanos, Señor, para que tu palabra llegue a todos los corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Mónica, bienvenida al programa de Conexiones Entusiastas. Es un gusto tenerte. Y fíjate que empezamos a ponerlos en aprietos luego. A ver, Mónica, así brevemente para que el público te conozca, el público de Conexiones Entusiastas. Es que no tengo efectos, los tengo que hacer yo. Ya me estás entusiasmando. Sí, platícales, Mónica, ¿dónde te ubicas? Si quieres spoilear tu edad, si no, no es necesario. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Y luego ya entramos a materia. A ver, date. Bueno, yo les saludo desde España, desde Barcelona, un pueblito que se llama San Feliu de Codines. Y nada, estamos encantadísimos de poder estar aquí, ¿no? Somos compañeras de radio ahora, que llevamos más de un año, me parece, ya compartiendo en la radio Enlazados con Cristo y también pues en Familias Exitosas, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos preparado con enfoque a la familia, hemos hecho ya, nos falta poco para terminar toda la rueda. Y estamos muy contentos de poder servir al Señor. Llevamos aproximadamente unos 13 años sirviendo en nuestra iglesia, trabajando con padres, trabajando con los adolescentes, ¿no? Y en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que los que más necesitamos ayuda somos los padres. Y pues hemos sentido esa necesidad muy grande de poder crear herramientas útiles para los padres. Y pues tenemos un plan, ¿no? Y es lo que Juanita pues nos compartía y nos decía que le asusta, ¿no? Que yo diga que en poco tiempo quisiera escribir 10 libros, ¿no? ¡Wow! Ya vamos por el tercero y nada, estamos encantadísimos porque estamos escribiendo libros para poder crear herramientas útiles para poder ayudar a los adolescentes y sobre todo a los padres, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué hacer. Y ese es el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, poder crear herramientas útiles para los padres. Ese es, si pudiera resumir todo lo que Dios ha ido haciendo en nuestra vida, es poder crear herramientas para los padres ya puede ser en general, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en los adolescentes porque es donde Dios nos ha llamado. Oye, no, ya con esto promete segundo capítulo. Todavía no empiece, ya promete segundo. Oye, Mónica, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Se notan los 13 años de experiencia, muy bien. Oye, qué padrísimo. Y yo les digo que a mí me encanta cómo la sincronía de Dios, cómo la causalidad de Dios nos permite poder conectar de esta manera. Y cómo coincidió el tema. Y yo digo coincidió porque para mí ver la obra que ustedes están haciendo, este devocional yo lo hice, déjame te digo que ya no voy a decir fechas y siempre lo digo porque me encanta sorprenderme de cómo todo se acomoda. Este devocional lo hicimos el 9 de abril. El 9 de abril y estamos grabando hoy a 10 de junio, ¿no? Casi, o sea,
ve el tiempo, no nos conocíamos todavía para el 9 de abril. Yo no sabía quién iba a grabar este capítulo, pero me encanta que haya sido con ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Para la base de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a utilizar tres versículos, que recuerden que estamos utilizando la Biblia Reina Valera con la palabra oración. Y la palabra oración trae diferentes secciones. Ahorita vamos a ver la sección C que dice ¿a quién debemos orar? Y ahorita tú dijiste una palabra que está increíble, que es padres adolescentes, ¿ok? Que casi creo que padres adolescentes es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a hablar de a quién debemos orar y viene esta primera sección que dice orar a Dios. Y vamos a utilizar los versículos de Segunda de Crónicas 20, del 5 al 6, Esdras 9, 6 y Hechos 4, 24. Y bueno, a mí me revolucionaron porque incluso aquí les tengo una notita, digo, tú no lo ves, está en mi diario y puse una nota que dice, con estos versículos cambié mis tarjetas de oración porque yo hago unas como tarjetitas de oración para ser como más consciente. Y cuando yo no le entendí, Mónica, cuando empecé a leerlo, ¿verdad? Y viene aquí, dice Segunda de Crónicas 20:56, victoria sobre Moab y Amón, ayuno antes ante un ataque. Y dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Wow. Oye, yo lo leí y dije, ay, no le entendí. Dije, pues qué padre, amigo, que te pones a preguntarle a Dios en medio de tu oración, qué padre que tienes esa confianza. Pero fíjate que no lo había entendido y pues obviamente me puse a investigar. Y dice más adelante, en el versículo 9 y 10 dice, clamaremos y salvarás. Y me voy a estudiar el contexto y todo. Y dice, y dicen que esta es una de las oraciones más estructuradas, más bonitas, la que hizo Josafat, porque viene que dice, hace acto de adoración, recuerda una promesa, plantea un problema, pide ayuda y da gracias. Wow. Tremendo. Oye, ahí te va. ¿A quién debemos orar y qué importante tú con esta visión que tienes de los padres? Dice, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Cuántas veces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos? Y no sabemos qué significa eso, Mónica. ¿Qué significa para ti, Exacto, Padre ¿no? nuestro? Bueno, en forma personal, o sea, es que es todo, o sea, Padre nuestro, o sea, es todo. Dios es todo. Yo aquí tengo, por ejemplo, antes, lo que tú decías, ¿no? Antes de pedir, nosotros tenemos que entender quién es nuestro Padre y quién es el que gobierna. Es que a veces ni tenemos idea de eso. Voy a poner imagen en Facebook, déjame algo el screen de pantalla, porque Mónica tiene justamente en su fondo como un universo. El Sí, es Dios un del universo. universo. Ajá, es que ¿quién es nuestro padre? ¿Qué capacidad tiene nuestro padre? O sea, yo creo que va mucho más allá, ¿no? Porque a veces, pues uno tiene como tal vez esa visión corta, ¿no? Ujú, De tal vez un exacto. padre, porque a veces, pues un padre, por ejemplo, yo pienso en mi padre y la verdad que no tengo una referencia como para decir, wow, mi padre estuvo ahí, mi padre fue presente, porque yo tuve un padre alcohólico, ¿no? Ujú, Entonces, es como ya realmente tener ese encuentro personal con Dios, o sea, tener ese encuentro personal y saber quién es Dios y quién es tu padre, o sea, el padre real. Vamos a hablar, porque el padre humano, pues yo te digo, yo no puedo tener una conexión y yo creo que mucha gente, ujú, sobre todo de nuestros países, ¿no? A veces no entendemos qué es la paternidad. No sabemos lo que es ser un padre, porque los padres a veces son ausentes. Por ejemplo, en mi caso, mi padre fue una persona que bebía.
una persona que pegaba a mi madre, una persona que no nos escuchaba, una persona que le tenías terror. O sea, yo a mi papá le tenía miedo, o sea, miedo, pero miedo, de ese miedo que no sabes dónde esconderte, porque Ujú. él llegaba y pegaba un silbido desde, porque nosotros crecimos en el campo, y cuando él venía, o sea, escuchabas ese silbido y temblabas, pero del miedo, no de ese terror, de ese temor al Señor, ¿no? Sino de miedo, miedo, que no sabías dónde esconderte. Y somos 9 hermanos y todos mis hermanos le tenían miedo. Entonces yo no puedo tener una capacidad humana de entender cómo sería un Exacto. padre, ¿no? Un padre humano, porque si hubiera tenido esa figura paterna, tal vez yo podría entender más profundo, pero no tengo, o sea, yo busco y no tengo. Yo sé que mucha gente que nos va a escuchar tampoco, tal vez tuvo un padre que la abandonó y no tiene esa capacidad de entender nuestro padre. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Dios, a quién Él pidió ayuda, a quién Él estaba hablando, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que Él es quien gobierna, o sea, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y cuando nosotros podemos entender esa profundidad y cuando Dios nos toma y tenemos un encuentro personal y entendemos, ¿no? Y el Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros, comenzamos a entender esa paternidad. No, hombre, qué maravilloso, porque fíjate, Mónica, en la serie que estamos haciendo sobre oración, empezamos con el señor Guillermo. Él nos explicaba que como al inicio de todo este proceso, él nos dice, oye, yo le cerraba la puerta a mi esposa cuando venían con los de la iglesia y hoy me veo a esa distancia y me río. Me río de cómo fui capaz de ser esa persona, ¿no? Y yo sé que a lo mejor personas que nos están escuchando van a decir, no, pues si ustedes lo dicen, o sea, y ya están del otro lado. No, porque uno siempre está en el continuo aprendizaje de esta paternidad. Después viene la hermana Lynn y viene Bri, también con Bri nos menciona, oye, ¿cómo perdí mi fe en la iglesia, en la religiosidad, porque viví un abuso por parte de quien me guiaba en la fe? Y cómo nuestra mente puede pedirle a un Padre creador del cielo y de la tierra. Somos quebrantados, vivimos en un mundo quebrantado y eso es lo que hace, lo que nos limita a poder llegar a esto. Y por eso la palabra oración viene y ahorita nos marca, ¿a quién vas a pedir? A Dios. Tú vas a Adiós. orarle a Dios. O sea, entiende que tu conexión, la conversación que vas a iniciar es con Él. Y luego viene en Esdras 9:6, dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Todos cogíamos de la misma pata, ¿no? Por así decirlo. Acá en México así le dices. Como que, a ver, entendamos que estamos en este mundo caído, estamos en este mundo en el que, en el que somos, persuadidos todo el tiempo. Tanto adultos, niños, creyentes, no creyentes, todos somos persuadidos. Y en esta oración de Esdras es, ok, le vas a hablar a tu padre y ten la plena conciencia que Él te va a escuchar y va a haber misericordia. Esdras 9:6. Y dices tú, digo, no sé cómo lo vivas tú, Mónica, cuando hablas con estos padres que están abrumados, que no entienden cómo poder guiar a un hijo que, al que le quieres dar amor y el hijo está en rebelde. Ahí, ¿qué es lo que podemos hacer como padres? ¿Cómo nos, a ver, el humano, cómo nos acercamos o cómo debemos de hacerlo? A ver, platícanos. Bueno, depende la persona, ¿no? Depende de la personalidad. Hay madres que solo lloran, se acercan y al Señor. Y es también una oración, ¿no? Como la oración de Ana, que solamente fue y lloró y lloró y lloró y no decía palabra, pero ella estaba abriendo su corazón delante de Dios, ¿no?
Y entonces aquí vemos a Esdras, como él dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantarme. O sea, a veces venimos a Dios, a veces heridos, ¿no? Porque como Ujú. padres estamos heridos. Entonces, a veces el consejo que nosotros les damos mucho a los padres es busquen a Dios como usted esté. Órale a Dios, porque el Señor Wow. lo va a entender, porque hay madres que realmente solamente vienen a llorar, solamente lloran y lloran y no entienden el problema, no entienden lo que está pasando, no entienden por qué sus hijos en la adolescencia están más rebeldes, no quieren saber nada de Dios, se levantan en contra de su fe, se ponen a hacer cosas que tal vez pues no está permitido dentro de tal vez de la fe, ¿no? De ellos, como padres, porque hemos visto casos de adolescentes pues que se empiezan a poner pendientes, que empiezan a beber o empiezan a fumar y los padres entran como en un desespero, o sea, mi hijo se me está perdiendo, ¿qué hice mal? Las mamás, hay mucha culpa, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que en qué momento yo cometí errores, ¿no? Entonces estamos viendo, como Esdras dice, que a veces viene avergonzado, porque la iniquidad del corazón ha aumentado en él, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que Dios nos va a escuchar como seamos. Y Esdras viene a favor del pueblo, o sea, él viene a favor del pueblo porque él está orando por el pueblo. ¿Qué ha pasado? O sea, que nos hemos vuelto malos, o sea, ¿qué ha pasado con el pueblo, no? ¿Por qué estamos de la manera que estamos? Porque ahora estamos desprotegidos, estamos en ruinas, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, a veces los padres, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que entender que Dios nos va a escuchar. Y a veces nosotros tenemos que ir con las ruinas de nuestros hijos. Qué fuerte eso, porque fíjate, entonces, esta primera que vemos de Segunda de Crónicas es como en general para todos de entérate, creyente, no creyente, que tienes un padre al cual puedes pedirle y que él es capaz de todo, aunque tú no lo De todo. entiendas. Y luego ¿Y viene, cómo estés? ajá, y luego viene Esdras. Y mira qué bonito es esto. No lo habíamos planeado, gente, les prometo. Este, qué bonito es esto porque aunque bien esto lo estamos haciendo para que lo pueda escuchar cualquier persona, yo como creyente, yo fui rebelde, confieso, yo fui muy rebelde, pero eso me causó mucho dolor. Y mi mamá me lo decía, pero yo en mi rebeldía no quería entender. No quería entender, pero esta rebeldía también se dio porque tenía un desconocimiento de ese padre. Me lo dieron en letras, me lo dieron en memorización. Y también por eso esa es la razón de este podcast, porque es cuántos niños, cuántos jóvenes estamos ahí afuera en la iglesia de nuestros padres. En esta iglesia en la que tienes que ir el domingo porque si no te quedas y aquí no almuerzas o te quedas solo. ¿Sabes? Porque muchas veces es la religiosidad las que nos lleva a congregarnos, ¿verdad? Y entonces, si nosotros como padres no prestamos atención a que nuestros hijos tengan esta experiencia personal con Dios y no se los presentamos del lado humano, no sé si sea que ahora estamos tan persuadidos y hay tanta información, estamos tan estimulados o sobreestimulados que antes tú le, o sea, hablabas con un niño, no sé, pasaba, ¿no? La historia de Goliat y wow, sí, y aparte por la edad de que sí, te la crees. Y luego, bueno, no como que te la creas, sino que lo vives, ¿no? Y ves a este rey David perfecto. Y en la iglesia después ya no te enseñan cómo anduvo, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan las dudas y tus rebeliones. Pero nuevamente, esos son parábolas, son ejemplos de la vida, pero Dios es el mismo. Para ti creyente, para ti no creyente. Y Esdras nos muestra desde una perspectiva en la que estás avergonzado. Podríamos ponerlo como alguien no creyente que está avergonzado por toda su vida pasada o su vida actual y que ya no quiere más eso. Exacto, exacto, que está, tal vez, podemos llamarle un poco las heridas. Ok. Depende de la herida que tengas, porque lo que tú dices, o sea, has hablado muchos puntos y has dicho, Elisa, acerca de
de que hay personas que han sido heridas por la misma iglesia, hay personas que han sido heridas por los padres que les han obligado a ir a la iglesia, y entonces tú puedes acercarte con la herida que tengas. ¿Sabes una cosa que aquí se me viene a la mente? Es que nosotros tenemos dos hijos adolescentes, ¿no? Y el uno tiene 15 años y el otro tiene 13. Y entonces pasan diferentes etapas, o sea, es como nosotros vivimos desde que nacieron semana a semana. Una semana tienen una cosa, la otra semana otra, y nosotros vivimos así, igual que los niños. Una semana hablan una cosa, luego dicen otra palabra, pero nosotros lo vivimos así, ¿no? Y entonces ellos pasan etapas, pero ¿sabes lo que nosotros como padres a nuestros hijos les enseñamos y les decimos bien claro? Les decimos, nosotros no queremos que ustedes tengan al Dios que nosotros tenemos. Yo quiero que ustedes conozcan a Dios, tengan una relación personal con Dios. Ustedes conozcan a su Padre que es Dios, porque su Padre terrenal va a equivocarse, les va a lastimar, algún día se va a levantar con el pie izquierdo, el pie derecho, por más cristiano que sea, como está hablando aquí Esdras en 9:6, ¿no? Entonces nosotros les enseñamos a nuestros hijos a pensar, a pensar. Nosotros no les decimos, él es el pastor y tú tienes que respetarle porque él es tu líder. No, no. Tú tienes criterio propio. Tú puedes formar tu propio criterio y les enseñamos a pensar, a que ellos piensen, a que ellos debatan. Nosotros debatimos muchísimo en Ujú. casa. Debatimos y ellos, ay, no, pero ¿por qué esto tiene que ser Oye, Mónica, malo? qué importante es eso que dices, qué importante es eso que dices, y voy a aprovechar para spoiler alert, de que Mónica tiene un libro que acaban de sacar, ¿verdad? 365 días como un devocional para jóvenes, porque mira, Ya va a ser un año, ¿eh? Ya es ya va un a ser año el ya. año. Bueno, ahorita les ponemos el link en la descripción y lo compartimos en la página de Facebook, pero dijiste algo bien padrísimo que yo ahí sí soy media cobarde, déjame te digo, porque dices tú, debatir. ¿Y qué pasa si me gana el hijo en el debate, Mónica? ¿Buscamos Has hecho un ganar buen trabajo. o Has hecho buscamos un buen conversar? trabajo. No, es debatir, aunque sea que tu hijo se enfade o terminen. Es que, ¿sabes por qué ayuda este debate? Porque tu hijo va a formar criterio y no sé, de ti como mamá pierde, ¿me entiendes? O sea, de ti Ok. como padre pierde, nunca quieras ganar. Es para que a tu hijo le enseñes a Uy. pensar. Oye, y esa No se trata de ganar. qué maravillosa analogía, porque para un no creyente, déjame te digo, que no intentes ganar un debate con Dios. De que, Exacto. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Y si tú Exacto. buscas tener la razón, ¿a Y dónde más vamos? ahora lo que estamos hablando de oración, porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, entonces ahí queremos como torcer el brazo de Dios, hacemos un ayuno de 20 días para que el Señor haga lo que yo quiera, oramos a nuestro favor y no le decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Y el Señor trabaja, por ejemplo, nosotros yo hice un ayuno de 21 días y el Señor me mostró todo lo malo que había en mí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo vi todo eso, dije, Señor, vamos, de poco en poco, por favor, de poco en poco, que de verdad que somos malos y no hay uno solo, dice la palabra, que sea bueno, ¿no? Entonces, Ujú. por eso Esdras habla desde lo profundo de su corazón, dice, ¿qué nos ha pasado? O sea, ¿qué nos ha pasado? Hay iniquidad, la iniquidad se ha multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. O sea, tú imagínate lo que él estaba hablando, ¿no? O Y sea, fíjate qué estamos, otra cosa, qué agobiado estaba. Y aún así, sí, ahí fue. A mí me gusta mucho recalcarlo y lo he hecho en los últimos capítulos. Para los que me conocieron en las redes como, porque estaba en otro programa de debate, como ingeniera, como por 4 años estuve en programas así como de bienestar, ¿sabes? De lo que te dicen las normas de la sociedad. Y yo misma no dormía, agobiada, buscando cómo hacer que el programa se llevara para toda la gente. Pero pues si en la casa como andas, chiquita, ¿no? Y es como, estamos tan agobiados que eso no nos permite sentirnos dignos de. Y volvemos a la parte de la oración de Josafat que dice, no eres tú Dios, es que eso, yo sigo con la cabeza volada de, a ver, espérate, ¿con quién estás hablando?
¿Tú crees que no lo sabe? ¿Tú crees que no lo entiende? Nuestra experiencia terrenal nos impide tener ese acercamiento porque ni siquiera tú te crees capaz de amar de esa manera, Exacto. ¿verdad? Y ahí me gustaría enlazar este tema con la parte de Hechos 4:24 que dice, los creyentes piden confianza y valor. Y bueno, mira, me gustaría enlazar esto con Hechos 4:24 y dice, los creyentes piden confianza y valor. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando lo leí dije, ay, pues es que es como lo primero, ¿no? O sea, la primera vez dije, o sea, sí, pero el contexto. O sea, Josafat primero es como que, o sea, Dios nos enseña en o sea, la Biblia se explica por sí sola, me encanta que se repita esta afirmación, que es, o sea, el primero Josafat es, sí, o sea, como Eugenio Derbez diría, pregúntame, ¿no? Le dice Dios, pregúntame lo que quieras, yo aquí te lo contesto. La segunda es, pregúntame, no pasa nada. Y la tercera es, pregúntame, aquí estoy. O pídemelo, aquí estoy. Por- Exacto. Yo tengo, por ejemplo, tres, como sería Josafat, reconoce la soberanía y el poder de Dios. O sea, él Exacto. está reconociendo, ¿no? Y Esdras reconoce su condición delante de Dios. O sea, Josafat entiende que Dios es soberano y Él es Dios y es todopoderoso, o sea, que Él es todopoderoso, ¿no? Y entonces Esdras dice, Señor, está bien, yo he pecado contra ti, he fallado, mis hijos han fallado, como familia te hemos fallado. Y a veces, pues como tú dices, ¿no? A veces la gente que tal vez no estamos hablando solamente al pueblo, a gente cristiana, sino estamos hablando a gente que a veces se encuentra en ese punto, o sea, dice, ¿yo cómo me puedo acercar a Dios si siento que tengo muchos errores o cometo muchos pecados o soy malo o Ujú. no, yo no me puedo acercar a Dios y se sienten como avergonzados, ¿no? Entonces ahí podemos ver a un Esdras que está reconociendo su condición delante de Dios. Y en lo que vemos en Hechos 4:24, en la iglesia primitiva, está Ujú. reconociendo a Dios como creador y señor de todo, Todo. de todo. O sea, ya, Señor, tú eres el creador y el señor de todo, tú eres nuestro Padre todopoderoso. Y ahí es cuando Dios empieza a restablecer lo que es el ADN espiritual y como Padre de nosotros. Y nosotros podemos entender ese Padre. Ya no, nosotros, nuestra mente no va a tener nunca la capacidad de poder relacionar a un Padre terrenal con nuestro Dios. Jamás. Entonces, mientras nosotros vamos teniendo esta relación y vamos estudiando lo que estamos estudiando, ¿no? Aprendiendo acerca de la oración. Hay tres temas que van muy enlazados en todos estos versículos de la Biblia, ¿no? Que estamos hablando acerca de la oración. Sí, y fíjate que me gustaría puntualizar porque si usted le quiere entender un poco más y nos acaba de ganchar en este episodio de la serie número 3, déjeme le digo que está la serie uno. Y la serie uno habla sobre cuántas veces aparece la palabra niño en la Biblia y qué significa ser un niño. O sea, la misma Biblia, la misma palabra nos explica. Dios entiende esa parte de cómo vas a ir madurando. Porque incluso si eres creyente, o sea, si no eres creyente y dices, es que yo no puedo estar ahí. O si eres creyente y has estado dormido y hoy dices, porque no sé, yo hablo por experiencia propia, no sé cómo le ande yendo a los demás, pero en lo que a mí respecta es, yo creía o en mí decía, yo me sentía triplemente indigna, ¿sabes? Wow. Porque era, o sea, esta persona que está acá, nadie le habló de Dios, no lo conoce, no se lo han presentado, pues no le ha abierto la puerta, pero yo sé de él. Abrí la puerta y me di media vuelta. O sea, que está peor, ¿no? Yo lo decía, hacemos un juicio. Empezamos a juzgar y empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Y este devocional se hace con la finalidad, o esta podcast
porque a veces ni devocional, se hace más plática, ¿verdad? Pero el hablarle de la palabra de Dios, el que se tome un ratito y que lo escuche camino a donde vaya, o limpiando la casa, lo que usted quiera, es, es que es tan sencillo, no es fácil, pero es muy sencillo, Él nos lo pone aquí y nos los habla con tanto amor y es tan repetitivo, pero somos tan cabezones que no entendemos, ¿no? No entendemos. Y ahora me gustaría aprovechar tu experiencia, Mónica, para explicar algo que tal vez casi nunca hablamos de ello, que creo yo, ¿no? Porque como padres, qué difícil es autoevaluarnos de una manera positiva, ¿no? Voy a spoilear. Ya, ¿quién se lo manda? ¿Para qué platica conmigo si sabe que tengo podcast? Sí, voy a sacar su caso. Claro que sí, voy a exponer su caso. Pero hace tiempo estaba hablando con una amiga y me dice, oye, es que yo me siento bien mal, que soy bien mala mamá, soy bien barco, les dejo hacer todo, ¿no? Y luego ella me empieza a explicar lo que es ser barco para ella. En México es como que algo que muy permisible. Pero no, al contrario, es que no salieron tan bien en los exámenes y yo los castigo y no estoy ahí sobre de ellos para que se cumpla el castigo al 100. Y yo, no, amiga, tú eres disciplinada. Yo sí me siento bien barco de que, oye, más, saqué 50. No hay bronca, mi amor. A ver, vamos a practicar juntos. A ver, ¿qué es lo que...? Yo sí siento que soy muy barco. Pero este padre orgulloso, en tus sesiones, ¿cómo sentirse orgulloso como padre? Porque creo que eso es algo que tenemos que entender de cómo nos ve Dios. O sea, Mira, me dejas así como, wow. a ver, dale, dale, desarrolla, desarrolla, Mónica. ¿Sabes por qué? Porque bueno, hablando de barco, mira lo que tengo aquí. ¡Ah! Ahorita me Ahorita pasas imagen para ponerlo en el me Facebook. perdí. Aquí, mira, Ajá, mira. ajá. Un barco. ¡Wow! No lo sabía, yo no lo... A ver. Tenemos un libro que escribimos Navegando la adolescencia con sabiduría y Ajá. estamos hablando acerca de un barco que el papá es el capitán y el hijo Ujú. pues es ay, se me fue el nombre. Tripulante, tripulante. Sí, O el marinero, tripulante, ¿no? Algo así. el Ajá. marinero. Entonces, el papá va guiándole y ahí está escrito en 10 capítulos, ¿no? Pero esto es muy interesante la pregunta que me haces, mi querida Elisa. ¿Por qué? Porque en todos estos 13 años que hemos servido al Señor en los adolescentes, cuando hemos hablado con los padres, no hay un solo padre que se haya sentado y ha dicho, soy un padre 10. Siempre va a haber esa carencia en el Ujú. corazón, siempre esa carencia en el corazón de un padre, de cuando se vaya a acostar a dormir, se diga en su corazón, pude haberlo hecho mejor, Ah, y qué, pude haberlo hecho mejor. hijo de su, digo, no es como por ser barcos, pero este padre que nosotros tenemos, o la pregunta también me gustaría llevarla a nosotros como hijos. ¿Cuántos padres llegan y dicen, es que ¿por qué? No quiero a mi hijo. O sea, no lo quiero. ¿Quién te ha llegado a decir eso también? Tal vez en esos temas, pues tal vez no ha habido como esa, porque a veces, Apertura. Ajá. créeme que a veces la gente le cuesta mucho abrirse, pero aparte de abrirse, hay poca gente que se conoce. A la gente ve de Uh. aquí para afuera, no ve para adentro. Ya, no, hombre, ya. Ya podemos Adentro. cortar el pot. No, hombre, me acabas de dar tremenda pedradota. Sí, sí, es que no ve para adentro, no ve, no se da cuenta. Entonces, yo sí te puedo hablar de experiencia personal, de cuando yo tuve mis dos hijos primeros, yo sentí totalmente rechazo a mis hijos. O sea, yo no les quería ver y tuve que contratar una niñera para que les cuide a mis hijos y yo me iba al parque. Mónica, qué importante es que digas eso. Qué importante. Justamente lo estuvimos hablando en el programa de radio el día lunes. Este, existe esa situación, o sea, tenemos que decirlo. Exacto, y a veces los quieres ahorcar, o sea, no todos los días los quieres, o sea, no, que es Qué verdad. bueno, Por pero más nuestro padre no cristiano es que así, sea. aclaremos. No, eso somos los padres, por eso jamás vamos a Vamos a entender con entenderlo, nuestra así es. mentalidad, no vamos a entender nunca
lo grande que es Dios, lo grande el amor de Dios, porque mira, hay una cosa muy importante. Nosotros a Dios le sentimos lejos, pero Dios en su palabra nos habla que Él jamás nos va a dejar solos. Wow. ¿Y por qué lo sentimos lejos? Somos nosotros los que nos estamos alejando. O sea, todo es en base a nosotros, porque Dios no miente. Él no miente, o sea, Él está ahí, Él estará a tu lado riéndose y tú pensando, ¿dónde está el Señor? Y el Señor al lado tuyo. Sí soy, confirmo, Pero sí tú, soy. o sea, eres tú que estás lejos de Dios. Eres tú que estás lejos de tu Padre. ¿Me entiendes? O sea, Dios siempre va a estar ahí porque nosotros medimos a Dios bajo nuestro pensamiento limitado, porque Dios es Dios es todopoderoso, Dios es grande, como lo está reconociendo aquí, porque hay en la iglesia primitiva, en Hechos 4:24, están reconociendo a Dios como el creador de todo. O sea, tú imagínate, pero nosotros no tenemos esa capacidad, porque dice la palabra que nosotros somos tan, o sea, hay una parte que es tan pequeñitos, ¿cómo es tú que me ves a mí, Señor, si somos tan pequeños en medio de todo esto, ¿no? Pero a veces no podemos ver a Dios, entonces a veces a Dios lo sentimos lejos, pero Él jamás va a estar lejos de nosotros. Wow, qué Tenemos que tener hermoso. esa capacidad. Entonces, la oración que tú hagas, cómo tú te acerques a Dios, porque a veces es difícil, ¿no? Decir, y a mí me gustaría orar, ser elocuente, orar al Señor, y yo tengo, ¿eh? De hecho, yo tengo un cuarto de oración y tengo oraciones dirigidas. Y cuando hago esas oraciones digo, bueno, he tocado todos los puntos habidos y por haber, pero cuando el Espíritu Santo me toca, o sea, es que tú te sales de ahí como la nube, ¿no? Volando. No, hay días Wow. así, o sea, hay días así. Y mira, para quienes están escuchando el podcast, pueden irse a buscar los episodios de la palabra gracia. Yo estoy tan agradecida con Dios porque cuando empezamos este viaje, y digo empezamos por todas las personas que han colaborado y apoyan, se empezó por querer ser mejor maestra para los niños. Porque qué responsabilidad. Si sentía responsabilidad de guiar a los míos, pues ahora imagínate a más, ¿no? Y después llegó la palabra gracia por gracia. De verdad, por gracia llegó la palabra gracia. Porque incluso yo no entendía la gracia de Dios con, Exacto. con 30 años de estar conociendo al Señor y no conocía la gracia de Dios tal como... Es que Dios es amor. Es ese amor, ese de que no importa si entiendes que lo mereces o no, Él por gracia te lo da, por gracia eres salvo. Y cuando entendamos eso, porque incluso hay días que me cuesta recordarlo, porque mi humanidad me lleva a ese lado. Y si tu humanidad hoy te está llevando a un lado lejos de Dios, te vas a reír. Dios tiene un sentido del humor precioso, buenísimo, riquísimo. Yo a veces estoy así como que en la patalera, en el grito, en el, Señor, es que no, tú no me escuchas, tú y me doy media vuelta y pasa algo y volteo. No, hombre. Se la ha de estar así como que, ¿dónde está la cámara oculta aquí? Sí, Y sí. te da una risa después. Y ya yo digo, bueno, yo ya ando rayando en la locura y qué bueno porque estoy llena de la gracia. Yo me siento muy consentida. Y que sepan eso. O sea, por eso hacemos esto, para que, créeme, va a haber tribulación. Incluso en Hechos 4:24 se une la iglesia a orar por una persecución, en medio de la prueba, en medio de decir, tú ya no puedes creer, en medio de la prohibición, orar, orar. Solo pídemelo, háblame. Pero para que tú decidas hablarme, es que vamos a tener una relación tú y yo. Abre la puerta. Y quiero recordar aquí un extracto de un podcast pasado con la hermana Bri. Ella menciona que estaba tan enojada, no o sea, enojada, dolida en el fondo, y que lo único que le dijo a Dios, existes, en serio existes. No le dijo, dame amor, sáname, compruébame, revélate, no, solo le dijo, existes, en verdad existes. Y tuvo su respuesta. Wow.
Es que muchas veces tenemos que entender nosotros, tanto nosotros como padres, como hijos, como seres humanos, nosotros tenemos heridas. Pero lo lindo de Dios es que Él nos conoce, o sea, nosotros vamos a buscar al Señor desde nuestras carencias, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy preguntando quién es Dios, es porque hay alguien que me lastimó, que me abandonó o Ujú, que me traicionó. Entonces hay heridas en el corazón y cuando uno identifica eso y uno a veces tiene esos momentos, esos bajones y uno se acerca a Dios en oración y tú le dices, Señor, de verdad tú existes, porque tú en el fondo te estás preguntando, entonces, ¿por qué permitiste eso? ¿No? claro. O la herida que tú tienes, entonces, ¿por qué permitiste tú eso? O sea, o a veces estás enfermo y no ves sanidad. Y entonces tú dices, Señor, de verdad, tú eres el médico de médicos, el Señor de señores, ¿y por qué no me sanas? Entonces, porque vivimos de esa manera, vivimos queriendo que las cosas sean a nuestra manera. Ujú, Y hay gente que tal vez Dios nunca le va a quitar esa enfermedad. Hay gente que por más que ore por su hijo y esté orando y orando y orando y no lo va a haber convertido. Mira, yo tuve una tía que fue cristiana, que es la que a mí me ganó con su testimonio para el Señor. Y yo era adolescente y siempre me iba a su casa y ella me decía, tú eres buena. Y yo decía, mi tía está ciega, decía yo, porque mi tía está ciega. Decía ella, tú eres buena. Yo bueno, pero decía, con ¿por qué? lupa y búsquele. Bueno, tú eres buena, me decía, tú tienes un corazón bueno. Yo decía, no, está ciega, ¿no? Y a mi tía le dio cáncer y ella tuvo tanta fe para ella curarse y ella no quiso hacerse las quimios ni nada y se apartó y se fue al campo y ella dijo, Dios me va a curar. 2 años estuvo, 2 años duró. Y después a la final pues tuvo que venir, le tuvieron que hacer quimio y a la final mi tía falleció. Imagínate tú esta escena, mi tía muere. Y yo ya tenía 27 años y mi tía me hablaba desde que tenía 14 años y fue ella la que me llevaba a la iglesia. Mi madre también, pero para mí fue el testimonio de ella que me impactó. Ujú, Y entonces tú como persona, o sea, del mundo, tú dices, pero ¿cómo es posible que esta señora haya muerto teniendo tanta fe? Eso yo también me preguntaba, ¿no? Pero ella muere y en el día de su entierro, porque yo estaba aquí en España y fui a Ecuador para verle a mi tía porque ya sabía que estaba malita y era como mi madre. Y ella muere y en el entierro, cuando fue el pastor y oraron y todo, al segundo día de haberla enterrado, yo me bauticé. No me preguntes, yo no entendía, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo y mi padre, que mi padre era alcohólico, ya vivía casi en la calle, los dos nos bautizamos. bendito Y no, Dios. no hizo falta que haya una gran predicación ni una gran revelación, sino que mi tía, aún en lo que estaba pasando, el Espíritu Santo estaba haciendo efecto en nuestras vidas. Ujú, Nos bautizamos, entonces uno dice, las cosas de Dios son así. así es. Las cosas de Dios no se entienden, no se tienen que entender. Y a veces nos dolemos, pero es por nuestra humanidad, que estamos heridas y a veces tenemos esas heridas y estamos apartados del Señor por esos motivos. Entonces, como tú dices, antes yo era rebelde, a mí me hablaban de Dios y yo tenía esa rebeldía en el corazón Ujú, y nosotros vemos a Dios desde esa rebeldía, desde ese rechazo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es examinarnos nosotros y vernos cómo estemos. Y tal cual como tú estés, el Señor como tú dijiste, la gracia de Dios, el Señor te atrae con lazos de amor porque el así Señor te es. ama. Así seas un padre que tú digas barco o seas un padre perfecto, ¿sabes? Porque como hemos estudiado, hay muchos tipos de padres. Ujú, Hay padres permisivos, los padres sargentos, los padres alcahuetes, hay de todo tipo de padres. Pero aún como tú seas, el Señor te llama y te dice, yo te amo, como tú eres, yo te amo. Y nosotros vamos a ser perfeccionados día a día, ¿no? Vamos a ser perfeccionados hasta que el Señor venga, vamos a tener que estar luchando con esta carne, porque así somos una es. naturaleza caída y hasta el día que el Señor venga, nosotros vamos a tener que luchar con esta carne. Entonces, jamás lo que hablábamos, no va a haber, no vas a tener un día o 2 días o 3 días iguales, un día será uno, por eso el Señor dice.
tú tranquilo, tú relájate porque cada día Cada trae su día tiene afán. su propio Cada afán. día va a traer su propio afán, así que tú no te preocupes por mañana, que mañana no sé lo que va a pasar. ¡Ah, no! Esto Así está que, hermosísimo, está hermosísimo. Y justo ahorita que estabas diciendo esto, hay una canción que me gusta mucho que dice, un árbol, un buen árbol, ¿cómo dice? Un buen árbol siempre da buen fruto, aunque los frutos no sean suyos. Y muchas veces también nuestra naturaleza humana nos quiere hacer ver que inmediatamente ya tengamos, oye, no, fíjate, y lo voy a hablar así muy explícitamente, y le pongo ahí que hay contenido explícito, es, oye, yo fui drogadicto, yo fui alcohólico, yo fui abusador, yo fui todo esto, y quiero ver el fruto ya de que Dios está en mi vida. Tal vez tú no lo vas a, pero tu testimonio va a ser un fruto para alguien más. exacto, Y tú solo vas a ser la este perfección. instrumento, Y porque, no desde la perfección. exacto, no desde la perfección, pero lo veía en la escuela de teología precisamente esta semana y dice, cuando tú ejerces tu mayordomía, dice, es ejercer aquello que Dios te mandó a hacer. Oye, ¿y qué me mandó a hacer? Ora, pídele, habla con él, conócele. Y diviértete en el transcurso. ¿Le vas a sufrir? Sí, amigo, déjame te lo digo. Por eso es que debemos de estar en unidad. Si no se congrega usted, vaya a donde congréguese. Aunque diga, aunque usted diga, ay, es que esta iglesia es bien criticada, usted congréguese, busque tener gente que le nutre en la palabra. Escuche podcasts como este, lea los libros de Mónica y todo su programa que tiene sobre familias exitosas, y goces en el Señor. Alábele, dele gracias. Y para eso estamos aquí, para eso está este programa Conexiones Entusiastas, para hacerle llegar a usted este mensaje. Y pues bueno, ya estamos llegando al cierre, Mónica. No sé si les quieras compartir algo más. Bueno, lo que les quiero compartir es sobre todo hacer como un pequeño resumen de todo y es acerca de que nosotros estemos confiados en el Señor, ¿no? Y la enseñanza es muy clara de todos. Estamos hablando acerca de la oración, ¿no? La verdadera oración comienza poniendo los ojos en Dios, no en ti, no en el problema, no en tus dificultades, sino que pon los ojos en Dios. Lo demás ya, como tú decías, no podemos ser imperfectos. El Señor a veces puede cambiarte rápido, puede quitarte y arrancarte Ujú, rápido o una lucha que tengas, como tú decías, la droga, el alcohol, el mal carácter, porque no solo es eso, sino que el mal carácter, la amargura, la tristeza, todo eso Dios te puede cambiar, pero va a haber algo con lo que tengas que luchar. Pero no pongas los ojos en ese problema, porque la palabra del Señor dice que Él se perfecciona en nuestras nuestra debilidades. debilidad. Ya está, o sea, tenemos que entender, Él se va a perfeccionar en lo malo que tú eres, por más cristiano, yo llevo muchos años en el Evangelio y cada día que me levanto digo, Dios mío, ayúdame a no pecar. Así Guarda mi es. boca, guarda mis ojos, guarda. Yo trabajo en una residencia donde está la gente mayor y a veces algún yayito la ahorcaría, ¿no? Como pon que hay Ah, contenido explícito. De verdad, te digo, Señor, dame amor, porque de ajá. verdad yo trabajo en una zona donde están los yayitos que están mal de su cabeza. Entonces, no pongas en el problema. Y si un día cometes un error, no te des latigazos, sino ves en oración al Señor y pon los ojos en Dios, no en tus debilidades, ni en tus problemas, ni en lo que quieres, no, en los ojos en Dios. Y dile, Señor, haz tu voluntad. Señor, como madre, como hija, como esposa, como ser humano, Señor, ayúdame, porque para eso está Dios, para eso está el Espíritu Santo, para darnos fortaleza, para ayudarnos, para guiarnos. Y si no has orado, ya llevas un año sin orar. No importa, hoy es un tiempo donde tú puedes acercarte al Señor y venir confiadamente y puesto los ojos en Dios, no en lo que has hecho, no en lo que eres, no en lo que tú te consideras, porque el diablo está todo el tiempo acusándonos, Ujú. diciéndonos lo malos que somos. Pero pon los ojos en Cristo, pon los ojos en Él y dile, Señor, ayúdame. Así Espíritu Santo, moldéame, agárrame, porque si no, esta carne. es.
Guau, Mónica, qué hermosas palabras. Y más allá que solo sean palabras, son promesas que están firmes con Él. El testimonio que tenga cualquier persona nunca va a ser comprendido hasta que tú lo vivas a tu manera, tu experiencia personal con Él. Y si mientras estabas escuchando esto pensaste, ay, no, pues ellas, ¿no? Juran que ya están bien y de seguro que... Está bien, aún y con esos pensamientos, órele a Dios. Dele gracias. Dígale, existes, aquí estoy. Muéstrame qué tengo que hacer. Porque ahí también parte de la mayordomía es, si tú te niegas a tu llamado, se pueden perder muchas generaciones. Y entonces, hoy estamos aquí bajo esa promesa. No sé si este sea el camino, lo que me ha mostrado Dios hasta hoy es eso, pero yo me sentía indigna de poder tener un programa como este y hoy me gozo porque me ha permitido conocer personas tan hermosas como Mónica, como Bri, como Lynn, como Guillermo, o sea, todas las personas que han pasado por el programa y muy agradecida, Mónica, espero se vuelva a repetir. Este tema está increíble. Órele a Dios y órele a Dios. Eso es con lo que podemos cerrar. Muchísimas gracias por escucharnos. Damos finalizado el programa del día de hoy y pues bueno, los invitamos a que se queden con nosotros, sigan los siguientes episodios y nos escuchamos en la próxima Conexión Entusiasta. Gracias. Dios les bendiga.